Muy bien, ¿cómo está la iglesia del Señor esta mañana? Eso sonó muy bien, pero lo podemos hacer mejor. A ver, ¿cómo está la iglesia del Señor? Gloria al Rey. Me alegra mucho de estar aquí. Muchas gracias por esa bienvenida que siempre nos prodigan. Es una gran deferencia que tienen con nosotros. Me siento muy contento de poder venir a ministrar la palabra del Señor. Vuestro pastor dijo verdad cuando afirmó que hacía como 2 meses no estaba por acá. Ya les extrañaba. Veo rostros nuevos, pero siempre es un gusto poder venir a la casa de papá y ministrar la palabra del Señor. Me alegra mucho escuchar testimonios como el del pastor Adolfo, porque esto demuestra con pruebas fehacientes de que hasta hoy la sanidad, los milagros y la obra del Señor Jesucristo en nuestros cuerpos sigue siendo real, sigue siendo vigente, sigue existiendo. Estamos pasando un periodo conocido como pospandemia, y pareciera ser que durante este tiempo y el tiempo de la pandemia se nos olvidó que nuestro Dios es sanador. Creemos que Dios es un Dios que prospera, creemos que Dios es un Dios que libera, creemos que Dios restaura familias, pero se nos ha olvidado que Dios sana, que Dios hace milagros. Y hoy quiero venir a ministrar bajo el título del tema Dios y los milagros, Dios y la sanidad. Es necesario que la iglesia de Cristo vuelva a creer en un Dios que sana, porque hasta hoy Dios sigue trabajando. El Señor Jesús dijo: si mi Padre hasta hoy trabaja, yo también trabajo. ¿Y cuál es esa obra del Señor Jesucristo? La obra redentora. No, esa obra fue en la cruz y sucedió hace más de 2000 años. Y dice la palabra en Hebreos que sucedió una vez y para siempre. Pero hasta hoy Él sigue trabajando. Es decir, si la obra redentora fue una vez y para siempre, entonces ¿qué es lo que sigue haciendo hoy? Él sigue hoy proveyendo para usted. Él sigue hoy proveyendo para nosotros. Y dentro de esas provisiones de Dios está la sanidad y están los milagros. ¿Qué es una sanidad y qué es un milagro? La diferencia entre la sanidad y los milagros es que la sanidad es la recuperación de la salud o del bienestar físico, mental o emocional de forma progresiva. Diga conmigo: progresivo. Es decir, que empieza en un momento dado y no es inmediato, sino que es poco a poco hasta que se perfecciona la plenitud o la salud completa, hasta que se rescata la salud a plenitud. En tanto que un milagro es la recuperación del bienestar físico, emocional, mental, instantáneamente, es decir, en el momento mismo. A esto se le denomina un milagro, porque ocurrió de forma inmediata. También el milagro debe llevar aspectos como el asombro, es decir, no puede ocurrir un milagro y que usted no se asombre. Las cualidades o los aspectos intrínsecos de un milagro es que llevan consigo asombro, una condición o un estado del individuo en el que queda atónito, sorprendido. También es excéntrico, es decir, se sale de lo convencional. A esto se le denomina maravilla, es decir, cuando un milagro se sale de lo convencional, de lo normalmente escuchado, como por ejemplo una persona que impacta a determinada velocidad contra un vehículo, sale despedida por el aire
metros de distancia y simplemente cae de pie. Es un acto milagroso. ¿Por qué? Porque por naturaleza todo lo que sube tiene que bajar, por ley natural de la gravedad. Eso lo sabemos. Pero que salga despedido a una velocidad determinada, sin ser voluntario, sin ser un acróbata, y simplemente caiga de pie, no podemos decir que es el centro de gravedad o el punto de equilibrio que lo llevó a eso. Yo estoy convencido que es la mano de Dios que envía a su ángel para que su hijo no tropiece en piedra. Solo la mano de Dios, que no la vemos físicamente, pero la evidenciamos en el resultado de su obrar sobre nuestras vidas. Una maravilla es cuando ocurre un milagro creativo. ¿Cómo es un milagro creativo, pastor? Es un milagro porque ocurre instantáneamente, pero es maravilloso, es una maravilla o prodigio que llama la Biblia. Cuando aquella persona que no tenía una muela resulta con la muela blanca y perfecta como la de un joven en su plenitud de vida. Cuando una persona tenía una calza y esa calza desaparece y aparece es una muela o un diente completamente sano. Cuando alguien que no tenía una oreja, esto nos sucedió en Cali, en el distrito de Agua Blanca, en una de las cruzadas de sanidad y milagros que el Señor me permitió estar, y había un hombre que tenía una oreja perfectamente, pero en su otro costado, el izquierdo, solamente tenía un vestigio de pabellón de oreja, pero no tenía orificio auditivo. Asistió a la cruzada aquella noche y él simplemente empezó a escuchar de forma normal, pero empezó a notar un hormigueo luego de la administración en su costado izquierdo y empezó a rascarse, cuando de repente acerca su dedo al pabellón de la oreja izquierda que no tenía orificio auditivo y encontró que ahora tenía un orificio allí. Le generaba escozor, le generaba picazón, y cuando evidenció que tenía el orificio allí, fue y buscó a la esposa y le dijo: ¿estoy en lo cierto o tengo un orificio ahora? Y la esposa, llorando, dijo: tienes ahora el orificio. Y salieron a dar testimonio de aquello. Para cualquiera que no le conocía era normal ver un orificio en un vestigio, porque no era el pabellón de la oreja completo, era solo un vestigio pequeño, pero ahora tenía orificio ocular. Él decía, y uno solo puede creer en la buena fe de la persona y en el testimonio que ante miles está dando una persona, pero ahora viene la esposa y viene uno de sus hijos llorando, manifestando que en efecto él nunca tuvo desde pequeño el orificio ocular. Ahora cúbrete el oído derecho. ¿Puedes escuchar? Sí, puedo escuchar. Retírate. ¿Puedes escuchar? Sí, puedo escuchar. Repite conmigo: Dios. Y escuchando por el oído que antes no podía escuchar, ahora repetía: Dios, tú me has sanado. Eso es lo que la Biblia llama una maravilla o un prodigio. Algo que ocurrió que no estaba allí. A otros Dios les ha creado dedos donde no los había. En la iglesia tenemos a Julián, el director de la alabanza, que él nos dice: pastor, ¿cuándo es que va a ministrar para que me crezca el dedo? Porque él en un accidente perdió una parte del dedo. En uno de los servicios de sanidad y milagros en Fe y Esperanza, dije a la iglesia: el próximo domingo me voy a mover en la unción de sanidad y milagros. Todos aquellos que tengan un pie más corto o largo que el otro
vengan que voy a ministrar. Se me acercó un hombre y me dijo: pastor, ¿y yo también puedo venir? Le dije: por supuesto, y traiga a su familia. ¿Para qué? Le dije. Al domingo llegó, y cuando invité al frente para ministrar a las personas que tenían un pie más corto que el otro, salió el hermano. Y cuando salió el hermano y se sentó en las sillas, todos evidenciaron delante de la iglesia que en efecto tenían un pie más largo que el otro. Pero el hermano se quitó el zapato y mostró una prótesis que tenía. Cerca de 12 centímetros tenía esa prótesis. Tenía un zapato ortopédico y adentro tenía una plataforma. Cuando yo vi eso dije: ay, Señor. Hermano, ¿y usted desde cuándo está así? Dijo: pastor, yo tuve un accidente en el carro, y en el accidente tuve un problema en la cadera, y desde entonces mi pie quedó más corto por 12 centímetros que el otro. Y yo: Señor. Pero me dijo el Espíritu Santo: ¿es que acaso lo vas a hacer tú? ¿No soy yo quien hace los milagros? Y dije: bueno, menos mal le dije que viniera. Hoy es el día de su milagro. Y empezamos a ministrar. Y empezaron a pararse en 1, 2, 3, 4. Se fueron los 8 que tenían los pies más largos que otro. Y ya que no saben quién quedó de último, pues el hermano de los 12 centímetros. Y dije a la iglesia: si Dios sanó a 8, ¿no va a sanar a 1? Él lo hará. Vamos a orar. Que nada imposible para el que cree. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos hay aquí de los que creen? A ver. Nada hay imposible para el que cree. Amén. Para mí era imposible eso. Para los médicos también, porque no había cómo añadirle a un pie un pedazo de pie más. Tuvieron que añadirle una prótesis a un zapato. Él era taxista. Y empezamos a orar por el hermano. Cuando fui a orar, el Espíritu Santo me motivó a llamar a alguien del equipo pastoral que yo sabía, porque me había manifestado: pastor, yo he visto todo tipo de cosas en la vida cristiana, pero la verdad, yo milagros, que yo diga milagro que yo haya visto, no. Entonces a mí la verdad me cuesta. Yo no creo que Dios, yo no dudo que Dios lo pueda hacer, pero es que yo no he visto uno. Y me motivó el Señor a llamarlo: venga usted. Y llamé al pastor Reader. ¿Cuántos se acuerdan ese día? De los que están aquí, levanten la mano. Miren, ellos estaban, ellos lo vieron. Y le dije al pastor Reader: mídele los nudillos del pie. Y cuando los juntó, en efecto había una pronunciada diferencia. Y empezamos a orar: Señor, haz crecer ese pie en el nombre de Jesús, Padre. Crece. Ya lo habíamos hecho con 8. Pastor Reader, ¿cómo va? Nada, pastor. Nada. Iglesia, vamos a orar. No se queden todos viendo, esperando a que el pastor sea el que ore. Esto es un trabajo del cuerpo de Cristo. Esto es una obra del cuerpo. Vamos a clamar al Señor. Y entonces todos empezaron a orar y nos unimos en un solo sentir. Todos queríamos ver lo que Dios haría. Cuando de repente empezamos a escuchar que el pastor Reader empieza a gritar: ¡ay! ¡ay! El pastor Reader, todos lo conocen, que de emocional no tiene mucho. De carismático sí, pero de emocional no. ¡Ay! ¿Qué le pasó, pastor? Está creciendo, pastor. Está creciendo. Y empezó a gritar, y empezó a gritar, y empezó a gritar. Y le dije: pastor, cuando los nudillos lleguen al mismo nivel, me dice para parar, porque es probable que el pie más corto termine quedando más largo.
De repente el pastor líder dijo: pastor, ya están iguales. Y dije: gracias, Señor. Iglesia, denle un aplauso al Señor. Y todos aplaudieron. Y cuando todos miraron, el hermano se paró con sus pies parejos, temblando, atónito. Él se miraba y no lo podía creer. Levantó la prótesis, lo puse a correr por todo el salón, volvió al altar. Mírate ahora, si te pones la prótesis, ¿cómo quedas? Ahora quedaba desnivelado. Desde entonces él anda con la prótesis en la guantera del carro y le da testimonio a todo el que se encuentra. Se subió en el taxi un día un reconocido artista, Leo Dan, no el émulo, el original. Estaba de gira por Colombia y él tuvo el privilegio de transportarlo y le testificó. Leo Dan dijo: yo fui cristiano hace mucho tiempo. En ese entonces compuse una canción para el Señor. Y él dijo: pero el Señor sigue siendo real. Él me sanó y dijo: yo dudo mucho en eso. Y el hermano sacó de la guantera la prótesis que siempre llevaba para testificar y se la mostró. Leo Dan quedó impactado y le dijo: yo quiero conocer a tu pastor porque quiero restaurarme con Jesús. Y allí estábamos en la iglesia durante una semana en un proceso de restauración con Leo Dan. Y en esos días, al terminar ese proceso, se paró en el púlpito y entonó aquella canción que compuso para Jesús. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Allí estaba él y sus hermanos cantándole a Jesús y declarando que ahora entregaba de nuevo su vida al Señor Jesucristo. Eso es el resultado del poder de Dios. Ese es el resultado de un milagro. Durante algún tiempo estuve ministrando y moviéndome la unción de sanidad y milagros en la iglesia, pero con el paso del tiempo me di cuenta que aquellos que recibían milagros, una vez que pasaba el momento del milagro y la bendición, se apartaban del Señor. Porque aún sigue siendo normal, aún sigue siendo habitual aquello que el Señor Jesús dijo: me buscan por la comida, por los milagros y los favores, no por quién soy. Y entonces le dije al Señor: no voy a ministrar más sanidad en la iglesia. Si tú quieres sanar a alguien, sánalo, Señor. Si tú quieres ministrarle a alguien y restaurar la salud de alguien, hazlo. Esta es tu casa. Pero no me voy a mover más en las sanidades, porque la gente busca solo el favor, pero no busca el dador del favor. La gente busca los dones, pero no el dador de los dones. Y entonces entendí que un milagro cambiará una condición, pero no cambia una vida. Una sanidad cambia y restaura un estado físico, pero no cambia ni restaura un corazón. Así que lo más importante antes de entrar a hablar de milagros es que usted entienda que si a usted no le sana y no le restaura la vida la palabra de Dios, no lo va a hacer un milagro. Un milagro le restaurará a usted una habilidad, una capacidad, un estado físico o emocional. Y cuando ya usted se ve bien, cuando ya usted se ve en un buen estado, termina acostumbrándose a ese bienestar y olvidándose de quién se lo dio. Terminan usando esos pies que un día estaban inhábiles, que un día estaban sin poder usarse, que estaba inválido, que estaba cuadrapléjico, parapléjico.
Y una vez que Dios lo sana, emocionalmente va a la iglesia durante un mes o dos, pero después usa esos mismos pies para caminar lejos de Dios. Como ya estoy sano. Porque el ser humano es olvidadizo del favor de Dios. Dígale que está a su lado: no se olvide del bien y de la misericordia de Dios. Criticamos mucho al pueblo de Israel, porque en el desierto Dios hacía milagro tras milagro, y al ratito ya estaban murmurando, ya estaban criticando y se estaban volviendo en rebeldía contra el pastor y contra Dios. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que en medio del desierto Dios les provee agua de una roca? Que en medio del desierto Dios les provee carne. Que en medio del desierto Dios les manda pan. Y ellos murmuran, critican y dudan a toda hora. Más demoraba que viniera una prueba o una dificultad en empezar a decir: hasta aquí, aquí sí vamos a morir. En los otros Dios nos guardó milagrosamente, pero aquí vamos a perecer. Si Dios los guardó, si Dios los sostuvo en las demás ocasiones, ¿por qué dudar que en esta, en la siguiente, también lo hará? Por la dureza del corazón del hombre. Sin embargo, las sanidades y los milagros son una provisión de Dios, son una dádiva de Dios. La Biblia lo llama, o el Señor Jesús más bien lo llamó, el alimento de los hijos. Es la provisión de Dios para los suyos. Y nos es necesario enseñar, hablar y predicar de ello. Así el hombre sea mal agradecido, así el ser humano sea olvidadizo, hace parte de las señales que es necesario ministrar al pueblo, para que el pueblo vea, para que el pueblo viva y para que el pueblo experimente la realidad de un Dios misericordioso. Por ese motivo, aunque no me gusta mucho enseñar y ministrar sobre sanidad y milagros, por ese motivo, porque es defraudante ver a alguien que recibe un milagro o una maravilla extraordinaria. En la iglesia, el pastor Adolfo es testigo, también todos quienes estuvieron con nosotros en la iglesia central, llegamos a acumular 8 pares de muletas, 4 sillas de ruedas, 5, estos se llaman bastones de diferentes tipos: bastón ruso, bastón normal, de personas que llegaban a la iglesia y recibían sanidad. Si usted me pregunta cuántos de esos que recibieron esas sanidades extraordinarias y esos milagros están hoy, yo le diría: ninguno. Ninguno. Claro, hay muchos otros que fueron sanos de algunas partes de su cuerpo, del hígado, otros fueron sanos del riñón, otros fueron sanos milagrosamente en alguna parte del cuerpo, pero milagros extraordinarios, o lo que uno llama prodigios, ninguno de esos está en la iglesia. Y usted dirá: están en otra. No, hasta donde sabemos, no. Entonces es triste para uno que ministra, porque créanme que no es solamente pararse y decir: sé sano y que ocurra el milagro. Detrás de eso tiene que haber una vida de consagración, tiene que haber una vida de santidad, tiene que haber una vida de obediencia, tiene que haber una vida de oración y de intimidad con Dios. Tiene que haber una entrega. Cuando uno ministra sanidad, milagros, llenura del Espíritu, liberación, que también es un milagro, porque echar fuera a un demonio es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque rompe las leyes de lo natural. No es normal que una persona humana caiga al piso y, estando en el piso, dé gritos con una voz, con un tono diferente al propio, agudos, estridentes, que a lógica humana se entiende que no son humanos, y que aparte de eso se estremezca de tal manera que llegue a levitar del piso.
Lo hemos visto en encuentros, ¿o no, Pastor Adolfo? Personas desprenderse del piso, levitando en un momento de liberación. Es un milagro. Es algo extraordinario que rompe las leyes de la naturaleza. Por eso es milagro. Detrás de una liberación, detrás de echar fuera un demonio, hay una manifestación del poder de Dios, milagrosamente hablando. ¿Cuántos dicen amén? Así que a veces creemos que milagro es solo alguien que está en una silla de ruedas y se para y sale corriendo. Alguien que estaba muerto y después de una oración se levanta y vive. No solo eso es un milagro. Hay personas duras de corazón que en una administración o en un servicio de sanidad y milagro, al ver un milagro o una sanidad en una persona, quebrantan su corazón y deciden aceptar a Jesús porque creen. Ese es un milagro también. Salvar almas es un milagro. Así que no solo la restauración del bienestar físico es un milagro. Para mí fue un milagro que mi madre se haya convertido al Señor, que mi padre, que era mi peor enemigo, haya terminado en las aguas del bautismo. Fue un milagro. ¿Cómo se consiguió ese milagro? Porque ellos vieron milagros hechos en mi vida, y los milagros que vieron de Dios en mi vida movieron su corazón. Dígale que está a su lado: tu testimonio puede ser un milagro para otros que los lleve a arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, por favor. Muy bien. ¿Cuándo entró la enfermedad emocional, física, mental? ¿Cuándo entró la enfermedad al hombre? Desde el Génesis. No fue la voluntad de Dios que el hombre muriera, mas el hombre terminó muriendo porque la enfermedad entró. ¿Qué es una enfermedad? Es la frustración o la obstrucción del flujo de la vida de forma continua. Así que cuando Dios le dice al hombre: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis, porque muriendo espiritualmente, moriréis físicamente. Dios le está diciendo: yo te creé eterno porque te creé a imagen y semejanza mía. Pero si comes, le vas a dar derecho, poder, autoridad al diablo. Porque al comer me estás desobedeciendo. La desobediencia es pecado. Cuando el hombre comió, le entregó el control del mundo a Satanás. Y con ese control, Satanás buscó frustrar la vida eterna del hombre. Porque él nos tiene envidia. Porque él se sublevó contra Dios buscando tener la imagen y la semejanza de Dios. Y por eso Dios lo echó del cielo. Cuando de repente viene a la tierra, encuentra seres humanos a los que cuando se fija en ellos se da cuenta que tienen la imagen y la semejanza de Dios. Y esto lo llena de odio, de ira. Y como no puede dañar a Dios, busca dañar al ser humano. Para ello, él tiene que buscar tener autoridad sobre el ser humano, porque Dios le dio todo poder y autoridad al hombre. Pero él sabe que él perdió su gloria por desobedecer. Buscó llevar al hombre a desobedecer. Y cuando lo llevó a que comiera del fruto del bien y del mal, consiguió tener al hombre entre sus garras. De esta manera surgió el pecado. Diga conmigo: el pecado. Cuando el hombre se apartó de Dios al desobedecer, el hombre le entregó, por el pecado y la desobediencia, el poder a Satanás. Y al pecar contra Dios, el hombre perdió la protección y la bendición de Dios. Voltee con alguien y dígale: el pecado me aparta de la bendición y de la protección de Dios.
O sea que el hombre cayó, el ser humano cayó bajo la maldición que viene como consecuencia de la desobediencia. Y esto le dio permiso a Satanás para afectar al hombre en todos los tipos, sentidos y formas. Entre ellas, enfermar el cuerpo del hombre con todo mal, con toda dolencia y con toda flaqueza física. Es decir, con toda afectación, con toda enfermedad. Porque el propósito de él es desde entonces matar, hurtar y destruir al ser humano. ¿Me estoy dando a entender? Así entró la enfermedad al mundo. Sin embargo, ¿cómo trató Dios con eso? Por medio de su Hijo Jesús, Él proveyó en la cruz del Calvario la restauración de la relación del hombre con Dios. Y al restaurar la relación del hombre con Dios, Dios quiere devolverle al hombre todos los privilegios y prerrogativas que tuvo desde el principio. Entre ellas, una salud plena, una salud completa, enteramente recuperada. Es cierto que al vivir en un mundo decaído, en un mundo afectado por el mal, un mundo contaminado, este mundo afecta a nuestro cuerpo porque somos seres biológicos. De ahí los virus, de ahí las bacterias, los gérmenes, etcétera. Pero mientras contemos con la bendición y el favor de Dios, no podrán prosperar en nosotros. Estamos viviendo un tiempo del que Jesús ya nos había advertido, que en el tiempo previo al fin aumentarían las enfermedades, aumentarían las plagas, aumentarían las infecciones, aumentarían los virus. No es raro que surgió el COVID-19, pero cada día está mutando y muta y muta y muta. Ya ni siquiera la séptima, la octava vacuna lo para. No hay nada que pare el avance del COVID-19, de las diferentes mutaciones, Omicron, etcétera. Solo Dios, en la vida de los suyos, de los que le creen y de los que le obedecen, les guardará, les librará y tiene el poder de sanarles. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, eso suena muy bonito, pero está bueno que no crean solo a mis palabras. Quiero que vengan conmigo a la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 29. Mateo capítulo 13. Capítulo 13, versículo 58. Si me pueden ayudar en la pantalla, 13:58, para cortar un poco más el pasaje. Dice la palabra: y no hizo allí muchos milagros. Diga conmigo, muchos milagros. ¿Por qué? Porque no tenía poder. Están hablando del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, después de mucho tiempo, vino a Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Era el lugar donde Él nació. Era el lugar donde Él creció. Era el lugar donde Él se capacitó para el ministerio. Era el lugar de arraigo de su familia. Era el lugar donde todos lo conocieron desde pequeño, cuando ya fue joven y ahora que era adulto. Donde lo conocieron ayudándole al papá, donde le conocieron ayudándole a la mamá, y de repente dejaron de verle, porque Él fue a empezar su ministerio y su vida pública.
Después de que ya empezó su vida pública, él quiso llevar los dones, el favor y el poder que Dios le había dado a los suyos. ¿Cuántos quieren darle a los suyos de toda cosa buena y de toda buena dádiva que Dios les ha dado? Así que el Señor Jesús se dio cuenta que en él había una capacidad especial dada por Dios, que en él había un don que el Todopoderoso le había otorgado, y decidió ir a Nazaret a llevarlo a su familia. Cuando llegó allí, dice la palabra que empezó a ministrar y a moverse en los dones de sanidades. Pero mire lo que dice el versículo: y no hizo allí muchos milagros. ¿Y no qué? Diga conmigo: no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ustedes creen que Jesús es todopoderoso, sí o no? Pero aunque Él es todopoderoso, dice que no pudo hacer. En otro pasaje, en Marcos, dice: y no pudo. La palabra que usan allí es no pudo. ¿Cómo el Señor no pudo hacer milagros? Dice la palabra: porque había incredulidad en el corazón de ellos. Dios lidió con la sanidad en la cruz del Calvario. Al morir Cristo, la paga de nuestra salud y la cura de nuestras enfermedades las llevó Él en su cuerpo. Pero para que eso acontezca en nuestras vidas, tiene que haber fe. Diga conmigo: fe. Por más poderoso que sea nuestro Dios, no va a poder obrar en su cuerpo un milagro o una sanidad si en usted hay ¿qué? Incredulidad. Note: incredulidad. No dice falta de fe, dice es incredulidad. Pastor, ¿y falta de fe e incredulidad no es lo mismo? No es lo mismo. Usted puede tener fe. La fe es dada a cada ser humano en medidas. Unos tienen un nivel de fe mayor que otros. Pero la incredulidad, la palabra ino, la preposición quiere decir in, quiere decir no o sin. Credulidad quiere decir creer o estar seguro. In, no. Credulidad, estar seguro. O sea, no estar seguro. ¿Por qué el Señor no pudo hacer milagros allí? Porque ellos no estaban seguros que Él lo podía hacer, que Él lo quería hacer. Y aunque quiso hacerlo, no pudo. Sigue pasando hoy. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Y si Jesús está aquí, ¿por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay milagros? Si Jesús está aquí, ¿por qué no vemos constantemente testimonios de sanidad y milagros? Mire lo que dice Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13 dice que en Jesús estaba el poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Dígalo, ¿para qué? ¿Qué es lo que dice el texto, pastor? Nos redimió de la maldición de la ley. Sigue leyendo. Así que Él se hizo maldición para que usted y yo tuviésemos ¿qué? Bendición. Él pagó en la cruz del Calvario el pecado que usted y yo teníamos que pagar, para que usted y yo fuésemos sanos, para que usted y yo fuésemos liberados, para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Así que si Cristo está aquí, si Cristo está en su vida, en usted se tiene que manifestar esa vida abundante.
Y la vida abundante no está consistente solo en dinero. No consiste solo en un bienestar material, también está reflejado en un bienestar físico. La voluntad de Dios no es que un cristiano esté enfermo. Nunca lo ha sido ni lo será. Y usted tiene que estar convencido de eso. Razón por la cual Dios proveyó la medicina, la ciencia médica, para que aquel que no cree en Él, que le cuesta creer que Él puede sanar, tenga acceso a la salud y al bienestar físico de una manera directa o material, sin necesidad de confiar y creer en Él. Por eso Dios creó los médicos, le dio sabiduría a los médicos y los capacita constantemente. Porque para el que cree en Dios y cree que Él tiene el poder de sanarnos, todo nos es posible. Pero para el que no cree en Él, que se muera, que sufra, no. Dios en su misericordia proveyó la ciencia médica. Eso nos revela el deseo profundo de Dios de que nosotros seamos sanos, de que tengamos un cuerpo sano, porque el templo del Espíritu es nuestro cuerpo. Así que Él quiere, dígale que está a su lado, Él quiere verte sano. Dígale que estás, no, pero al que está al otro lado, para que este otro no se enoje, no se canse. Dígale al otro, Dios es tu sanador. En la Biblia encontramos que uno de los nombres de Dios es Yahweh Rafa, que quiere decir el Dios que te sana. Y estos nombres no nos hablan de otra cosa sino de los atributos y cualidades de nuestro Dios. Yahweh Jireh, Yahweh nuestro proveedor, Yahweh nuestra victoria, nuestra bandera, Yahweh Nisi. Nos habla de las cualidades que tiene nuestro Dios, de la forma en que opera. Entonces nos está queriendo decir que si usted tiene una necesidad, Dios es el que te provee, porque Él lo hace y le agrada hacerlo. Que si usted tiene una frustración, confíe en Dios, que Él es el Dios que cambia las derrotas en victoria, porque Él es el que pelea las batallas por ti. Y a su nombre. Así que cuando leemos en la palabra Yahweh Rafa, está queriendo decir que tenemos un Dios que se deleita en sanarnos, en restaurar nuestra salud, en librarnos de las enfermedades. Que aunque el diablo trajo al mundo enfermedades y dolencias, Dios envió a través de Cristo sanidad y milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Aleluya. Mire, la palabra de Dios nos dice que en Jesucristo estaba el poder de Dios para sanar. Así lo dice, que estaba en Él para sanar. Si Cristo está aquí hoy, en Él sigue estando ese poder para sanar. En Él sigue moviéndose ese poder para liberar de enfermedades. Así como libera hasta hoy de demonios, también libera de enfermedades. ¿Por qué para usted es tan fácil creer que Él puede salvar a alguien? Que Él puede prosperar a alguien, que Él puede guardarte de un peligro, pero es tan difícil creer que Él te puede sanar de una enfermedad? ¿Por qué cuesta tanto? Si de la nada hizo todo lo que existe. De la nada. Él es el único que puede hacer de la nada las cosas. Solo Él tiene el poder de dar vida. Solo Él tuvo el poder de crear todo lo que eres. No va a tener el poder para restaurarte. Yo he visto dedos crecer. Yo he visto orejas ser creadas. Yo he visto camas de dientes y las personas salir con puentes y prótesis con las cajas de dientes y mostrar los dientes nuevos. Yo creo en milagros, porque creo en un Dios
todopoderoso. Lo único que Dios necesita es que usted crea, porque el que cree todo le es posible. Venga conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 17 y 18. Ahí más adelantito. Qué triste que en Nazaret, entre su familia y entre los suyos, él no pudo. Diga conmigo, no pudo. Diga más fuerte, no pudo. Usted puede entender, cada 8 días venimos a la iglesia. El Señor Jesús prometió que donde es invocado su nombre, Él estaría allí. Y aunque usted quizás prometa y no cumpla, Él es de los que prometen y sí cumple. Y Dios prometió ser para nosotros sanidad. Y Dios prometió para nosotros ser de cura, de restauración de la vida y de la salud. Si Él prometió, Él cumplirá. Eso es lo que nos revela, eso es lo que Él afirmó en Números 23:19. Yo soy tu sanador, yo soy Yahweh Rafa, y yo prometo ser para ustedes por cura y salud. Si Él promete, Él cumple. ¿Cómo es posible que está aquí cada 8 días y que muchos de ustedes vienen con dolencias y enfermedades y así mismo se van? Si la misma Biblia nos enseña que Jesús, por donde quiera que iba y donde quiera que estaba, hacía milagros. Es imposible que Jesús esté aquí y que en Él esté el poder de Dios para sanar y que no sane. Si Él está aquí y en Él está el poder para sanar, donde quiera que esté Jesús, habrán milagros y sanidades dispuestos para los que crean. ¿Dónde radica entonces el problema? Él tiene el poder, pero Él depende de que usted crea. No que tenga fe, pastor, y fe no es creer. No, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El creer es fe en acción, es otra cosa, es la acción. La Biblia dice: creí, por tanto actué. Muchos de ustedes dicen creer pero no actúan. Dicen creer pero no reciben. Dicen creer pero no van en la dirección de lo que creen. ¿Tú crees que si vas hasta allá vas a recibir una bendición, o vas a recibir un trabajo, o vas a recibir, qué sé yo, un auxilio? Sí, yo creo. Y entonces, ¿por qué no va? ¿Por qué se queda esperando en casa? ¿Usted cree que si estudia o hace un curso o termina la carrera va a prosperar? Sí, yo creo. Y entonces, ¿por qué no estudia? ¿Usted cree que si hace dieta o hace ejercicio adelgaza y tendrá una mejor salud? Sí, yo lo creo. Entonces, ¿por qué no hace dieta y por qué no hace ejercicio? ¿Me estoy dando a entender? Decimos creer cuando realmente no creemos, porque si de verdad creyéramos, estaríamos convencidos. Y cuando alguien está convencido, no duda. Diga conmigo, no duda. No duda. Vea lo que dice aquí en Mateo capítulo 16, su versículo 17 y 18. Y a su nombre. Mire lo que dice la palabra. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a su nombre. Y mire lo que dice el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estoy leyendo una cita equivocada, es Marcos. Perdónenme esta. Marcos capítulo 16.
versículo 17 y 18. Y a su nombre, dígale que está a su lado: cree, solamente cree y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estas señales seguirán a quienes, a los que dudan. ¿Por qué fue que Jesús no pudo hacer milagros? Por la incredulidad de ellos. Incredulidad es cuando a la fe le entra duda. ¿Escuchó eso? Cuando a la fe le entra duda, cae en incredulidad. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto es un milagro. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y qué? Y sanarán. Y a su nombre. Qué tremendo esto. Devuélvanse un poquito aquí en Marcos, al capítulo 1. Les voy a mostrar rápidamente un testimonio. Marcos capítulo 1, verso 40. Rápidamente, si me ayudan en las pantallas. Perfecto. Dice: vino a él un leproso. ¿Vino a él un qué? Un leproso. La lepra, habían 7 tipos de lepras. En hebreo es zarat la palabra. La lepra era una enfermedad, era la peor de la época. Ahora, la peor enfermedad de este tiempo es el cáncer. Ya ni siquiera el SIDA, el cáncer. El cáncer de la época era la lepra. Habían 7 tipos de lepras. Unas, el cuerpo se llenaba de placas. Otras, de ronchas que daban escozor. Otras, la carne se iba cayendo porque se iba pudriendo por pedazos. Había una tan extrema que la carne se podría, se caía y la persona quedaba con el hueso expuesto. Las personas con lepra eran lanzadas fuera de la casa y aún fuera del territorio o de la ciudad, a unas cuevas o catacumbas. Allí la familia iba y les llevaba comida, una comida al día, para que la tuviera para todo el día. A veces les llevaban comida para 2 o 3 días y allí terminaba muriendo el pobre leproso. La peor enfermedad de la época era la lepra. No habían antibióticos, la penicilina no existía. Así que lo único que quedaba era que el leproso se marginara. No podía estar cerca de la gente sana porque era apedreado. Ellos no tenían la culpa o no había nada que hacer si estaban enfermos de lepra. Pero si se acercaban a alguien limpio, era apedreado por todos. Más si era un hombre de Dios o de fe. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios estaban comprometidos con la santidad, y la santidad y la limpieza tenían relación directa. Sin embargo, este leproso escuchó que Jesús pasaba por aquel lugar. Ustedes mismos lo dijeron. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor Jesús? Este leproso también creyó que Jesús pasaba por allí. Él quizás razonó: igual esta lepra me va a matar, igual yo voy a morir de lepra. Si me apedrean por acercarme a Jesús, que me maten. Pero esta es mi oportunidad. Esta es quizás la única oportunidad que yo tengo. Jesús está pasando por aquí. Y dice: vino a él un leproso rogándole. E hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Este versículo es muy profundo porque tiene muchos aspectos. Primero, el leproso estuvo dispuesto a entregar toda su vida por estar a los pies ¿de quién? De Cristo. 2, el que él haya venido y se haya postrado a los pies de Cristo denota humillación.
denota renuncia, demuestra entrega, demuestra que creía en Él, porque usted solo doblará sus rodillas ante el que reconoce como Rey y Señor de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, demuestra que él estaba seguro que Jesús tenía el poder para sanarlo. Yo no voy a exponerme, yo no voy a hacer todo lo que este hombre hizo si no estuviera seguro que Jesús tenía el poder para hacerlo. Si él vino y se postró, es porque él sabía que Jesús podía. ¿Cuántos creen aquí que Jesús puede hoy sanar, liberar y hacer milagros? ¿Cuántos lo creen? Y uno dice, ¿y entonces qué era lo malo que había en el caso? Note la frase después de los 2 puntos. Y rodilla en tierra le dijo al Señor: si quieres. ¿Qué era lo que había en el leproso? El leproso sabía que Jesús era el Señor y el Rey, ¿sí o no? El leproso sabía que Jesús tenía el poder, ¿sí o no? Si no, no hubiera ido. ¿Qué era lo que el leproso dudaba? Si quería o no sanarle. Por eso muchos de ustedes no han recibido una sanidad o un milagro en algún área de su vida. Porque un milagro no es solo en el cuerpo, también hay milagros financieros, también hay milagros materiales. O no es un milagro que un hijo desaparecido por mucho tiempo aparezca después de mucho tiempo de oración y de ruego. O no es un milagro que una casa perdida por una hipoteca termine siendo devuelta. Es un milagro. El leproso tenía una dificultad. Él dudaba que Jesús quisiera sanarlo. Usted tiene que estar seguro que Él quiere sanarlo. Mire el verso siguiente en el 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él. ¿Cuántos creen que Jesús les ama y tiene misericordia de ustedes? Si tuvo misericordia de un vil pecador leproso, no va a tener misericordia de los que hoy somos sus hermanos, de los que hoy somos sus amigos, de los que hoy somos su cuerpo y su pueblo. Y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo: sé sano. ¿Qué fue lo que el Señor buscó dejarle claro? Dígalo fuerte. Y le dijo: quiero. Note que está exclusivamente apartado con una coma. El quiero. Hoy Dios te manda a decir: quiero que te quede claro que quiero sanarte, que quiero liberarte, que quiero restaurar tu salud, que quiero hacer milagros en tu vida. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Verso 42. Y así que él hubo hablado, al instante, diga conmigo, al instante, la lepra se fue de aquel cuerpo, de aquel leproso, se fue de aquel pobre desvalido y quedó limpio. Cuando usted cree que Él tiene el poder, pero además, cuando usted sabe que Él quiere, los presupuestos están completos para que el Señor te limpie de toda enfermedad, sea cáncer, sea lepra, sea SIDA, sea COVID-19, sea Omicron, sea Delta, Gamma, Mega, lo que sea. Nada hay imposible para Dios, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dele un aplauso y póngase de pie.